Vamos a ver el día de hoy las fracciones algebraicas. Estas fracciones algebraicas vamos a ver cómo se simplifican, ¿verdad? Para simplificarla debemos de factorizar, ¿verdad? Bueno, ahí en la página 93, si se fijan, en el mismo tema están los tres casos, simplificación, multiplicación y división, porque en realidad pues vienen siendo casi lo mismo en sí. Entonces, por eso están en el mismo tema los tres. Bien, voy a comenzar aquí con una pequeñita, luego vamos a ir aumentando el grado de complejidad. Ahí está en el libro, en los ejercicios. Es uno de los que están ahí. El número no me acuerdo, pero es este. X más 3. Este es el ejemplo número 1. ¿Verdad? El tema es fracciones algebraicas, ¿verdad? Fracciones algebraicas. O sea, fracciones en donde hay expresiones algebraicas en el numerador o en el denominador o en ambos. Bien. Simplificar es cancelar lo que se pueda que esté arriba y que esté abajo, pero ojo, ¿verdad? Ojo, mucho ojo. Cuando vimos el tema racionalización, recuerdo que les había explicado que no se puede cancelar algo de arriba y algo de abajo si se están sumando o restando, o sea, si son términos. Recuerdo también que les puse el ejemplo así con números, por ejemplo, 6 más 2 entre 2, hay un 2 arriba, hay un 2 abajo, ¿verdad? Pero si yo los cancelo y digo que queda 6, ¿verdad? O también puedo decir o verlo de esta manera, 2 entre 2 es 1, 1 más 6 son 7. Miren, ya hay otra respuesta diferente. Y si yo hago la operación, 6 más 2 son 8. Y 8 entre el 2 de abajo es 4. Miren, 4 resultados diferentes. Entonces no se puede porque no queda lo mismo. Cuando son términos, términos es que están separados por un signo más o por un signo menos. Si están pegados, son factores. Cuando son factores, sí se pueden cancelar. Tienen que ser factores para que se puedan cancelar. Mire, este con este yo lo cancelo, me queda 6. Si yo digo 2 entre 2 es 1, 1 por 6 también 6. Y si yo hago la operación, 6 por 2 es 12, 12 entre 2 también es 6. ¿No? O sea que cuando es factores sí se puede cancelar arriba y abajo. Pero cuando son términos, cuando están separados por signos más o menos, no puedo cancelarlos, aunque sea el mismo número de arriba con el de abajo, no los puedo cancelar. Solo se pueden cancelar factores. Entonces, por ejemplo, yo esta X que hay aquí y 2 arriba con esta de abajo no las puedo cancelar, ¿verdad? No se puede. Entonces, lo que debemos hacer es, para que sean factores y poderlos cancelar, es factorizar lo que se pueda para luego cancelar lo que se pueda, ¿verdad? Por eso recuerden que les había dicho que para ese tema fracciones algebraicas es pues indispensable factorizar, porque para simplificarlas hay que factorizar primero lo que se pueda. Bueno, entonces vamos a hacer, ese es el procedimiento, ¿verdad? Factorizar y cancelar después lo que se pueda cancelar que esté arriba y abajo, numerador y denominador. Entonces el procedimiento es usted va identificando a ver si hay algún caso de factorización. Si no lo hay, solo lo copia encerrado en paréntesis. Bueno, entonces vamos a ir, este tema también es como un repaso de factorizaciones porque aparecen factorizaciones de cualquier tipo. Entonces la recomendación siempre que vaya a factorizar es la siguiente, ¿verdad? Ya habiendo visto todos los casos de factorización, cuando son dos términos nada más, cuando es un binomio, cuando son dos, primero mira si hay factor común. Si no hay factor común, solo quedan cuadrados o cubos, o ninguno de ellos. Y nada más, porque trinomios, para trinomios, el tanteo es para trinomios, y el factor común por agrupamiento es para 4 términos. Así que si son dos, o es factor común, y si no hay, pues busca cuadrados o cubos, que son los únicos que podría ser, ningún otro más. Y si no hay ninguno de esos tres anteriores, entonces no se puede factorizar, ¿verdad? Bueno. Entonces examinemos son dos términos. Entonces la instrucción que les dije ahorita, primero ver si hay factor común y si no hay, buscar cubos o cuadrados y si no hay, pues ninguno. Bueno, factor común, no hay nada en común con los dos términos, no tienen nada en común.
¿verdad? Bueno, ahora cubos o cuadrados, miremos si es alguno de los dos casos. Diferencia de cuadrados. Perdón, diferencia de De cuadrados. cuadrado, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Cómo lo reconocemos? Porque son dos expresiones con raíz cuadrada exacta separados por un menos. Entonces lo factorizamos. Vamos a factorizar entonces. Pasamos una rayita. Aquí nos pueden aparecer cuadrados, cubos, tanteos, agrupamientos, factores comunes o expresiones que no se puedan factorizar. Bueno, aquí es diferencia de cuadrados, ¿verdad? La diferencia de cuadrados, recuerden que se factoriza con la fórmula de la diferencia de cuadrados, que es con las raíces cuadradas de los dos, armar dos factores, uno con una suma y uno con una resta. Ay, casi no me cabe. Bueno, entonces usted le extrae las raíces cuadradas a los dos, a los cuadrados se le saca la raíz cuadrada, ¿verdad? X y 3 respectivamente en este caso. Y con ellos hace lo que dice la fórmula. Miren lo que dice la fórmula, una resta multiplicado por una suma. Y esa es la factorización de la diferencia de cuadrados, ¿verdad? Bueno, ahí está la diferencia de cuadrados. Vamos al de abajo. Y veo, recuerden, si es un binomio, solo hay tres posibilidades. Primero, probar factor común. Si no hay factor común, cuadrados o cubos. Y si no es ninguno de los tres anteriores, pues ningún caso. ¿Qué pasaría entonces con el de abajo? Solo se Solo se copia. copia el X. Exactamente, ¿verdad? No hay factor común. No hay cuadrados, ninguno de los dos tiene raíz cuadrada exacta y tampoco cúbica, así que no es ninguno de los tres casos anteriores. Y cuando sucede ese caso de que no es ningún caso de factorización, que no se pueda factorizar, solo lo encierra en paréntesis y forma un factor por sí mismo. O sea, lo encierra en paréntesis y se convierte en un factor por sí mismo. O sea, si hay algún factor igual a él, se podría cancelar con él. Por eso entonces enciérralo en paréntesis. Lo que no se puede factorizar lo encierra en paréntesis. Bueno. Y luego, ya hecho todo esto, usted va a ver que se puede cancelar arriba y abajo. Como ya está factorizado, ya son factores, ahí sí podemos cancelar. Los factores pueden ser monomios, pueden ser binomios, pueden ser trinomios. Mientras sean factores, ya una vez que está factorizado, usted tiene la seguridad de que sí lo puede cancelar con algo de abajo. Por eso lo que no se puede factorizar lo pone en paréntesis para que se vea como factor. Bueno. Entonces, ¿qué se puede cancelar aquí? X más 3. Excelente, este con este. Y solo nos queda x menos 3 y esta sería la respuesta. Esta es la simplificación de la fracción algebraica que nos dieron al principio. ¿Verdad? Bueno, aquí voy a poner otra. Este es otro de los ejercicios que están ahí. Y lo pongo como ejemplo número 2, pero tiene ahí tiene otro número en los ejercicios. Ahí miren en el libro cuál es. O cuando lo estén haciendo, se van a dar cuenta que es este. 24 y abajo dice 2x al cuadrado menos 8. Bien. ¿Verdad? Este es otro caso de una fracción algebraica. ¿Verdad? Entonces, para cancelar debemos factorizar y cancelar. Recuerden, cancelar lo que se pueda, en caso de que se pueda. Recuerden no poder cancelar arriba y abajo cuando son términos. Hay que factorizar primero. Bueno. Bueno, voy a borrar esto de aquí arriba. Y vamos a proseguir aquí a factorizar. Bueno. Puede aparecer cualquier caso de factorización, ¿verdad? Bueno. Ahora recomendación. Entonces, recuerden, les voy a seguir recordando siempre que pueda para que no se les vaya a olvidar cuando estén factorizando, ¿verdad? Si es un binomio, solo pueden ser 3 y comienza probando primero factor común. Si no hay factor común, prueba a ver si son cubos o cuadrados. Si no hay, entonces si son dos términos, no hay ningún caso de factorización que se pueda aplicar. Ahora, cuando son 3, cuando es un trinomio, lo mismo, pruebe primero siempre factor común. Y ahora, para trinomio solo queda tanteo, ¿verdad?
Si no hay factor común, queda tanteo. Y si tampoco hay tanteo, entonces no se puede factorizar. Entonces, aquí hay 3 términos. Siguiendo la recomendación, primero pruebo si hay factor común y después si hay tanteo. Si hay factor común, ¿verdad? Sí. 6 y 24, que son los números involucrados, tienen mitad, que es 3 y 12. Estos tienen tercera, que es 1 y 4. Ya no hay más. El factor común es 2 por 3, 6. 6 y 24 tienen como factor común al 6. ¿Recuerden el procedimiento del factor común? Usted saca el factor común, después abre un paréntesis a la par y va poniendo cada término dividiéndolo entre 6. Bueno, todos los 3 los divide entre 6 y los va poniendo adentro. Ese es el procedimiento del factor común. Bueno, ¿cómo queda dentro del paréntesis? X a la 2 menos más 4 más Ajá. 4. 4x Sí. más 4 al final. Sí. Sería x al cuadrado Más 4x más 4. más 4x más 4. Como el trinomio también tiene forma de tanteo, hay que probar a ver si tienen tanteo, ¿verdad? Hay que probar, ¿verdad? ¿Cómo sabe que el trinomio es candidato para tanteo? Cuando es un polinomio de grado 2, ordenado en forma descendente, ¿verdad? Grado 2, grado 1, grado 0. Si es un trinomio de esa forma, o también con los otros ejemplos especiales que vimos en la clase del viernes, que puede estar a la 4 también, o que puede tener 2 variables, ¿verdad? Es tanteo. Entonces hay que probar. Voy a probar a ver si se puede. Voy a abrir los 2 paréntesis del tanteo. La x cuadrado lo separo en 2 partes. Primer signo más. Segundo signo más por más da más. Y como signos iguales se suman, busco 2 números que sumados me den, bueno, que primero multiplicados me den 4 y que sumados me den este de en medio, que sería 4. 2 por 2. 2 y 2. Quiere decir que sí se pudo, así que lo hacemos, ¿verdad? También en la clase habíamos dicho que si quedaban iguales, podemos ponerlo al cuadrado, por ejemplo, 6, x más 2 al cuadrado. Pero como aquí vamos a ver si se puede cancelar con algo abajo, es conveniente dejarlos separaditos para que si se llegan a cancelar, pues se cancelen así individualmente, pero no estaría malo no estaría equivocado si lo pusiera x más 2 al cuadrado. Pero es como más práctico cuando estamos cancelando, es mejor ponerlos así separaditos. Porque así si se cancela solamente uno, pues ya sabemos, y si se cancelan los dos, pues sabemos que van los dos cancelados. Y este sería la factorización del primero. Miren que ocupó 2, factor común y tanteo simple. Ahora, ¿qué hubiera pasado si alguien dice, como, o sea, no le saca factor común, sería tanteo especial? Y sí puede, ¿verdad? Pero uno de los factores le va a quedar, o los dos le van a quedar con factor común y hay que sacarlo. Y es más laborioso sacarlo después, sumado a que el tanteo especial es más laborioso también, ¿verdad? Por eso siempre es recomendable el primer caso de factorización es factor común en caso de que haya, aunque después se puede hacer por otro método, ese otro método va a estar más sencillo cuando le saque el factor común, ¿verdad? Por eso siempre es recomendable cuando se presenta el caso que sea factor común primero. Ya después si aparece otro, se va a seguir, pero eso va a estar un poco más sencillo que como estaba originalmente, ¿verdad? Bueno, porque hay que factorizar completamente para poder cancelar todo lo que se pueda. Vamos a ver el otro, el 2x al cuadrado menos 8. Siguiendo las recomendaciones anteriores, cuando son 2, pruebe primero si hay factor común, y si no hay factor común, pruebe cuadrados o cubos, y si no hay ninguno de los 3, no es nada. Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué pueden identificar ahí? ¿Qué hay? Son divisibles entre 2. Exacto, son divisibles entre 2, quiere decir que 2 es un factor común, ¿verdad? Es un factor, ¿verdad? Bueno, solamente el 2 en este caso, entonces abrimos paréntesis, dividimos a los dos términos entre 2 y los ponemos adentro del paréntesis. Queda
X a la 2 menos 4. X a la 2 menos 4, muy bien, Juan Carlos, X a la 2 menos 4. Y luego, pues, vemos si se puede seguir factorizando. Es una costumbre una vez que ya terminamos todos los casos de factorización, que si le aparece un ejercicio, pruebe, una vez que sacó factor común, siempre ver si lo de adentro se puede seguir factorizando por otro método. Tiene Siempre diferencia cuadrada. diferencia de cuadrados, muy bien. Entonces voy a copiar el 2 y armo los factores de la diferencia de cuadrados. Le saco las raíces cuadradas a los dos y uno es una resta y otro es una suma. Y es que solo por curiosidad, ahí, solo por curiosidad, una cosita ahí. Miren que si usted completa el polinomio con 0x menos 4, si lo completa ahí, miren el tanteo sería x, primer signo más por menos da menos, o sea, signos diferentes, una suma por una resta. Y dos números que multiplicados me den menos 4 y que restados le den 0. Sería 2 y menos 2, ¿verdad? 2 por menos 2 es menos 4 y 2 menos 2 es 0. ¿Verdad? Pero no es necesario hacer eso porque ya existe la fórmula de la diferencia de cuadrado, que es más rápida. Pero solo por curiosidad, miren, un dato curioso ahí, ¿verdad? Pero no hay que completar si es 2, recuerde que es cuadrado, diferencia de cuadrado o de cubos. Ya si es cubo ya no podríamos hacer eso, ¿va? Pero un dato curioso ahí nada más. Bueno, sería entonces 2x menos, con el 2 que sacamos primero, ¿verdad? Y estos dos. X más. No importa si primero pone la suma y después la resta, ¿verdad? Pero como en el libro sí aparece la fórmula, yo lo pongo así. Pero es un producto, ¿verdad? Recuerden que el orden de los factores, ¿verdad? Estamos factorizando, esos factores pueden quedar en cualquier orden porque son factores. El orden de los factores no altera el producto. Bueno, entonces hay que cancelar lo que se pueda. Este 6 con este 2 se pueden dividir, se pueden cancelar sus factores comunes, quedaría el 2. Entonces lo va a quedar 3 o 6 entre 2, 3, ¿verdad? 6 entre 2, 3. X más 2 con este X más 2. Y arriba me queda un X más 2. Y debajo me queda el X menos 2. Y este sería el resultado. ¿Verdad? Bien. Ese sería el resultado para ese ejercicio. Miren que las factorizaciones estaban laboriosas. Ambas, tanto la de arriba como la de abajo, ocuparon dos procesos. La primera que hicimos solo se podía factorizar el de arriba y de un solo salió la factorización. Así que así son estos ejercicios. Algunos son más laboriosos que otros, ¿verdad? Hay unos que pueden dar problemas y otros que son más sencillos. Pero en todos los casos es siempre buscar factorizar lo que se pueda. Bueno, vamos a hacer ¿Por uno qué que sale tenga, 3, licenciada? vamos a hacer uno que tenga multiplicación, pero ahorita voy a hacer uno que tenga multiplicación. Ahí aparecen dos, ahí El después. 8 El 8, o ¿qué el dice el 10 8? también. Espérame, es que tengo el libro en PDF. Solo saqué unos ejercicios aquí, pero enseño cuál es el 8. Ahí ¿dónde está el teléfono? Espérense. Ay, ay, ay. Bueno. Eh, a ver, ¿dónde estaba este libro? Libro de métodos. Abrir. Página que 93, ¿va? 93 el tema. No, 93, sí, 93. Vamos a ver En la el página 96. que habían dicho, el 8. El 8. Sí. Sí, vamos a hacer el 8. Y luego hacemos el 9, que es de división. Y luego el que quieran ahí.
Es como, fíjense que este tema viene siendo también como un repaso de factorización, ¿va? Así que cualquier duda que tengan en la factorización de cualquiera de ellos, me preguntan sin pena, ¿va? Sin pena, sin vergüenza, sin nada que los impida acceder a preguntar. Vamos a ver, x cuadrado menos x menos 6 sobre x a la 3 más 8. Y miren ahora la diferencia con los dos que hicimos, dice por x a la 2 más 3x más 9. Y abajo tenemos x a la 3 menos 27. Le pongo las líneas de la fracción respectivamente. Y miren, la diferencia con los que hicimos ahorita es que tiene un por y son dos fracciones, ¿verdad? Bien. Perdón, voy a tomar agua porque me trabó. Bueno, sigamos. ¿Qué les decía? Ah, sí. A diferencia del anterior, es que es un por, ¿va? Pero el procedimiento es el mismo, solo que hay una fracción más y puede haber otra aquí, puede haber otra acá, pueden haber varias, ¿verdad? El procedimiento es que va a ser más largo porque hay más fracciones, hay más numeradores, hay más denominadores que factorizar, pero en esencia el procedimiento es el mismo, factorizar, a ver qué se puede cancelar. Bien, entonces miren lo que voy a hacer ahorita. Voy a poner aquí un igual y voy a extender una línea completa ahí para todo. Arriba voy a factorizar los dos numeradores, los que se puedan, ¿verdad? Y abajo también lo que se pueda. Y lo voy a poner pegadito todo en la parte de arriba y abajo respectivamente. O sea que usted va a ir viendo que puede factorizar. Comenzamos con este. Vamos a ver ese caso de factorización. Recuerden, si es trinomio, si no hay factor común, pruebe tanteos. No hay de otra. Si no hay tanteos, ya no hay nada más. O sea, si hay factor común, es factor común. Si no hay factor común, prueba tanteo. Para trinomios es tanteo, ¿verdad? Y si no hay tanteo, entonces pues no hay nada. Bueno, probemos entonces, porque los demás que son, para la diferencia de cuadrados, solo son dos términos. Y para el agrupamiento, que es el otro que queda, pues solo son 4 términos. Entonces si es trinomio, tanteo, recuerden. Si no hay tanteo, pues no. X menos, X, bueno, la X la distribuye en los dos, primer signo menos, segundo signo menos por menos da más, así que son signos diferentes. Dos números con signos diferentes que multiplicados den menos 6 y que restados den negativo 1. Negativo 3 más 2. Negativo 3 más 2. Excelente. Esos son, menos 3 tiene que ser y 2 positivo. Vale, entonces los ponemos aquí. X menos 3 y X más 2. Bueno, seguimos con el otro. Vamos a ver, lo voy a poner acá. Y lo mismo, si no hay factor común, hay que probar tanteo. Vemos que no hay factor común. No hay ninguna variable que aparezca en los tres términos al mismo tiempo. Ni los coeficientes, todos ellos tienen un factor en común. Solo los dos últimos tienen tercera, pero el primero no. Así que descartado el factor común. Recuerde, siempre pruebe primero factor común para cualquier ejercicio. Trinomios, binomios, 4 términos, etcétera. Siempre pruebe factor común primero. Bueno, es candidato a tanteo, entonces la x cuadrada. X la separamos en dos pedazos, dos partes. Primer signo más, segundo signo más por más da más. Y signos iguales se suman y son iguales, así tienen que quedar. O sea, tienen que dar multiplicados 9 y sumados 3. ¿Verdad? Vamos a ver qué números multiplicados dan 9. 9 por 1 y 3 por 3. No hay otros enteros, ¿verdad? No hay más. Probemos a ver cuál de ellos sumados me da 6. 9 más 1, 10. 3 más 3, 6. Que sumamos en 3, perdón. 3 más 3, 6.
¿Qué pasa aquí entonces? Estas son las únicas opciones y ninguna satisface. Tiene que satisfacer ambos requisitos, ¿verdad? Que multiplicado de en el último y que sumado del de en medio. Si solo cumple el requisito de que multiplicado del último, pero no que sumado del de en medio, entonces no se puede, ¿verdad? Tiene que satisfacer los dos. Entonces, en este caso no se puede. Entonces, cuando no se pueda factorizar un trinomio por tanteo debido a que los números no hay que satisfagan ambas condiciones, entonces solo lo copia. Recuerden que como entre paréntesis pone lo que no se pudo factorizar, lo pone entre paréntesis y se convierte pues en un factor por sí mismo. No hay que factorizarlo porque no se puede. Bueno, entonces miren, ya nos presentó un caso que había un trinomio que no coincidía, no había. Entonces solo se pone pegado ahí. Bueno, vamos a ver ahora lo de abajo. Pero antes de hacer lo de abajo, ¿hay alguna pregunta con los dos de arriba? Beban agua, cipote. Porque si se deshidratan, le van a arruinar los riñones. Sí, bueno. Vamos a hacer los de abajo entonces. Bueno, vamos con este. Esperen, que está feo este. Me gusta un cuadradito bonito. Aquí. Bueno, miremos este de abajo. Son dos términos, es un binomio, dos términos. Recomendación, pruebe factor común. Y si no hay factor común, solo hay dos alternativas. Diferencia de cuadrados o suma y diferencia de cubos. No hay más factorizaciones para cuando es un binomio, cuando son dos. Si no es ninguno de los tres casos anteriores, pues solo se copiaría. Entonces miremos a ver. Tiene diferencia de cubos. ¿Verdad? Tiene cubos, ¿verdad? Solo que sería suma, ¿verdad? ¿Verdad? Porque tiene un más en medio de los dos. Entonces sería suma de cubos. Excelente, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo sabe que son cubos? Porque son expresiones con raíz cúbica exacta. X a la 3. Y los números en la calculadora comprueba si tienen raíz cúbica exacta. Y las tienen. Entonces vamos a factorizar estos de abajo. Vamos a comenzar primero con ese. X a la 3 más 8. Vamos a factorizarlo. X a la 3 más 8. X a la 3 más 8. Ahora, para que esa suma de cubos se vea como dos factores, recuerden que es con una fórmula, ¿verdad? Voy a copiarla y el procedimiento es hacer lo que la fórmula le va indicando con las raíces cúbicas de ambos cubos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos indica la fórmula? Bueno, si tenemos una suma de dos cubos, ahí representados con A al cubo más B al cubo, los factores son A más B multiplicado por el otro factor que es A al cuadrado menos A por B más B al cuadrado. ¿Verdad? Esa es la fórmula. Entonces usted, una vez que la identificó, copie la formulita, que identificó que es una suma de cubos, copie la formulita de la suma y luego va a factorizar siguiendo las instrucciones que le va indicando la fórmula, Pero recuerde que A y B son las raíces cúbicas de los cubos que tenemos aquí. Si usted mira que no tiene raíz cúbica cuando le esté sacando, entonces que no era cubos y busca otro método, o si no hay, pues solo copia. Pero tiene que tener raíz cúbica exacta. La del primero es X y la del segundo, 2. 2, ¿verdad? Entonces vamos a hacer fielmente lo que la fórmula nos indica. El primer factor, A más B, dice. Entonces es X más 2. Ya está el primer factor. Ahora el siguiente factor, A al cuadrado. Entonces X usted le eleva al cuadrado. X a la 2. Menos, así tal como dice la fórmula, menos A por B. O sea que hay que multiplicar X por 2. X por 2, 2X. Más, dice la fórmula más, ¿verdad? Y este al cuadrado, B al cuadrado, nuestro 2, ¿verdad? 2 al cuadrado, 4. X al cuadrado menos 2X más 4. Entonces esa es la factorización. X más 2 multiplicado por X al cuadrado menos 2X más 4 da como resultado X a la 3 más 8. Esa es la factorización
de x a la 3 más 8. Ahora, si pueden recordar en el transcurso de la clase, cuando hemos factorizado por un método, siempre estamos alerta si después aparece otro. Entonces, solo para que tengan esta información y no pierdan el tiempo en este tipo de situación que se nos va a presentar con los cubos, porque en los cubos hay una parte que tiene la forma de tanteo, que es este segundo factor. Si pueden observar, tiene la forma de un trinomio de tanteo. Entonces, para que no pierdan tiempo en intentarlo factorizar, tengan en cuenta que la siguiente información, ese trinomio que queda de ahí, de la suma y diferencia de cubos, de la fórmula, ¿verdad? No se puede factorizar, ¿verdad? Miren, intentémoslo factorizar. X, primer signo menos, menos por más da menos. Siempre van a quedar signos iguales en ambas fórmulas, o más o menos menos. Siempre van a quedar signos iguales en la fórmula, si quisiéramos factorizarlo por tanteo. Y buscamos números que multiplicados den 4 y que sumados, porque signos iguales se suman, sumados den menos 2, ¿verdad? Vemos que no hay, ¿verdad? Porque el número que está aquí va a ser más pequeño que la suma de los factores de este. Entonces no se va a poder. Si ustedes recordarán, hay una fórmula en el primer parcial parecida a esta que dice a cuadrado, pero dice 2. Tiene un 2 aquí. Ese 2 sí va a garantizar que este número, después de multiplicar, sí se puede, sí coincida, ¿verdad? Y sí se pueda. La ausencia de ese 2 ahí en la fórmula garantiza que lo que quede ahí no se va a seguir factorizando por tanteo. Así que para no perder tiempo multiplicando por tanteo, recuerde que ese trinomio no se va a poder factorizar por tanteo, porque los números no van a satisfacer ambas condiciones, ¿verdad? Bueno, es muy importante saberlo porque estamos viendo que factorizamos por un método y estamos alerta a ver si aparece otro para seguir factorizando. Entonces, es buena información saber que ese trinomio no se puede factorizar para no perder tiempo intentándolo hacer. Bueno, entonces solo lo copiamos tal y como nos indica la fórmula como quedó. Tal así, tal la copiamos. Menos 2x más 4. ¿Verdad? Y el último que tenemos que es este. ¿Qué caso de factorización sería? También. También, ¿verdad? Solo que ahora ya no sería suma, sino que sería Resta. resta, ¿verdad? O diferencia de cubos. Ese menos es de la resta o de la diferencia, ¿verdad? O sea que cuando estén sacando la raíz, no tomen en cuenta el signo, ¿verdad? Porque el signo es de la resta, no del número. La única diferencia entre ambas fórmulas es que aquí va menos, ¿verdad? Y el signo negativo ahora aparece en el primer factor y en el segundo factor todos son positivos, ¿verdad? Solo hay un signo negativo en ambas fórmulas, ¿verdad? El de la diferencia aparece en el primerito y en el del que hicimos anteriormente aparece antes de la por B. Ambas solo tienen un signo negativo en sus respectivas fórmulas. Bueno, entonces es como lo que hicimos, nada más que con ese signo diferente, x a la 3 menos 27. Bueno, saquémosle las raíces cúbicas. Recuerden que el 27 es positivo, ¿verdad? Bueno. X y 3. 3, ¿verdad? 3. Bueno, entonces el primer factor, ¿cómo nos va a quedar? X menos 3. X menos 3, muy bien. Inmediatamente después abrimos el otro paréntesis y vamos haciendo lo que la fórmula nos dice, a al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos va a quedar ahí? X a la 2. X a la 2 más Más 3X. 3X Más 9. más 9. Y aunque este es un trinomio de la forma de los de tanteo simple, recuerden que no se va a poder seguir factorizando debido a que los números está garantizado que no van a aparecer, ¿verdad? Que multiplicados en el último y que sumados en el de en medio no va a aparecer. Bueno, entonces lo ponemos, ya está factorizado. Chica, pero aquí quién sabe que quepa esto. Bueno, lo voy a hacer delgadito. A ver si se puede. X cuadrado más 3X más 9. Sí. Bueno, ya está todo factorizado, todo lo que se pudo, y ya
pues una vez que hicimos eso, que es la parte más laboriosa de los ejercicios de este tipo, que es la parte de factorizar, ya de ahí usted solo cancela lo que se pueda y pone lo que quedó. Bueno, vamos a ver. ¿Qué se puede cancelar? Vamos viendo uno por uno. X menos 3, miramos si hay algún otro abajo. Y si hay, Sí, ¿verdad? ahí. Este X más 2, vamos viendo si hay otro abajo. Vemos que sí, También. ¿verdad? Y vemos este, miren que es un trinomio y aquí hay otro igual. Entonces los podemos cancelar. Por algo estaba ese ahí arriba, ¿verdad? Porque, bueno. Ahora, fíjense bien, lo que nos quedó es este que está aquí abajo. Y ojo, ¿verdad? Ahí abajo es donde tiene que quedar en la respuesta. Un error común es decir, bueno, solo quedó esto, entonces la respuesta es x cuadrado menos 2x. No, ¿verdad? La respuesta es donde quedó. Abajo, ahí lo ponemos. Si todo se cancela en la parte de arriba, en el numerador, recuerden que cuando dividimos entre algo igual, el resultado es 1, ¿verdad? Entonces, si todo se dividió, lo de arriba, todo se dividió, entonces el resultado es 1. Pero el que quedó tiene que quedar donde quedó, como valga la redundancia. Si quedó abajo, en la respuesta tiene que ir abajo. Si todo se cancela arriba, el resultado es 1. Igual, si se cancela absolutamente todo, el resultado es 1. Y si se cancela todo abajo, pero arriba queda algo, el 1 puede omitirse porque el 1 como denominador se puede obviar, ¿verdad? Pero arriba no, arriba sí hay que ponerlo. Entonces sí quedaría ese. Puede seguirle poniendo el paréntesis, aunque ya no es necesario porque ya no tiene nada a su alrededor. Pero si lo pone está bien. Bueno, así quedaría ese. Vamos a hacer ahora el 4, ¿verdad? Pero en la siguiente parte, porque en estos minutos, si hay alguna pregunta con alguno de los 4 factorizaciones, no, 3 factorizaciones, ¿verdad? Que se hicieron. ¿Tienen alguna pregunta? No, Lick. Bueno, vamos a hacer entonces el de división, vamos a hacer el 4, pero nos vamos a salir para que nos quede completo el ejercicio en el otro video. Ya me estoy saliendo, pero no se puede. No me agarra la salida. Ahí, ya.